Empezamos en un ambiente universitario, nos conocimos en el Instituto Superior de Arte, ISA, de La Habana. Básicamente para resolver ejercicios de clase. Había un ejercicio de clase X ahí que había que resolver, basado en una idea de Borges. El ejercicio se llamaba El otro, el mismo. Entonces el profesor, en aquel entonces René Francisco, pretendía que uno hiciera un análisis, un estudio de esa cuestión de la otredad, ¿no? Cómo podía afectar la creación, cómo podía... Entonces nosotros inventamos una manera de colaborar. Yo creo que fuimos los únicos de esa clase que hicimos la colaboración, porque era muy abstracto eso de que interpretes lo del otro, ¿no? Yo creo que fuimos los únicos que hicimos el ejercicio, ¿eh? Sí. Yo no recuerdo a los otros chicos que lo hayan hecho. El asunto es que el ejercicio nunca se acabó, todavía estamos enredados en ese asunto, ¿no? No lo hemos resuelto. O sea, todo empezó en un ambiente escolar, más o menos, supongo que con la edad de ustedes, ¿no? Teníamos, bueno, yo era muy joven, tenía como 19 años cuando conocí a Dago. Dago tenía 21 años, 22, así empezamos y así empezó todo, ¿no? Ahora tengo como 25 años. Claro. Yo creo que a lo mejor podemos también, para que sepáis todos, Andrea Pacheco, que está justo sentada al lado de Marco, es la curadora de la exposición del Banco de la República y también está co-curando conmigo en NC Arte la pieza Site Specific que estamos mostrando en el espacio. Solo para que también os ubiquéis, que si tenéis alguna pregunta en torno a la idea de la que no somos las esposas aquí, acompañadas. Y quizás podemos empezar a hablar del proyecto de NC Arte, ¿sí? Que estáis todos invitados el sábado, inauguramos, o sea, mañana. Y bueno, quizás podemos retomar, ya veréis que plantea una sala de lectura en el espacio, que se activará a través de un programa de mediación. Un poco querríamos desvelar mucho más para que vosotros mismos también lo podáis experimentar. Pero sí podemos empezar con la idea de cómo nació el trabajo de las salas de lectura, que es una serie y un modelo de investigación que han tenido los carpinteros durante bastante tiempo, y de ahí arrancamos y vamos pasando imágenes y yendo quizás a otros trabajos. ¿Os parece? Yo quería contar un poco más cómo fue claro. que nos organizamos. Sí, perfecto. Porque nos pasamos de la universidad a lo que estamos haciendo aquí y pienso que hay un pedazo que se está perdiendo. A partir de este ejercicio de clase empezamos a trabajar y se nos quedan muchísimas ideas sin poder hacer, ¿no? Y eso hace de que cada año, no queríamos seguir haciéndolo, ¿no? Pero cada año teníamos otro set de ideas nuevas y otro set de ideas nuevas. Originalmente éramos 3. El otro compañero decidió hacer su carrera en el 2003, por separado. Y llevamos 25 años haciendo esto, ¿no? No sé, ¿qué más? Vamos a empezar a hablar de la sala. Venga. ¿Sí? ¿O queréis Sí. hablar más de cómo ves esa gestión entre vosotros, o el trabajo, o cómo se generan las ideas? Eso que vamos a la sala, vamos a meterle mano a la sala. Súper. Bueno, buenísimo. Pues quizás podemos empezar diciendo cómo surgió la idea de las salas. Creo que tenemos una imagen del proyecto. Pero hay una... de las ciudades, sí. De la ciudad adelante. Transportable. Sí. Esto fue una invitación que tuvimos a participar en una bienal en Cuba, a la bienal del año 2000, y decidimos hacer una pequeña ciudad de tiendas de campaña. Entonces teníamos que elegir estábamos enfocados en qué necesita una ciudad para funcionar civilizadamente, cuáles son los edificios que se necesitarían producir para que esto funcionara. La idea era hacer una pequeña ciudad que tú puedes transportar, llevártela a donde tú quieras, ¿no? De hecho, esta no la hicimos en Cuba, la hicimos en Los Ángeles. Y la fabricamos, terminamos de hacer la costura en La Habana, porque en Los Ángeles era muy caro aquello. En fin, haciendo este trabajo no es del año 2000, se empezó a hacer hace como en el año 97, empiezan a aparecer los primeros dibujos, 95, 96, 1995, 96. Y
Y dentro de todos los bocetos que hicimos había un dibujo que era teníamos que hacer una cárcel, un modelo de cárcel. Elegimos un modelo de cárcel que hay en Cuba, que es panóptico, ¿no? Y uno de los dibujos de esta serie es un panóptico con una biblioteca que quedó marginal completamente porque no pegaba en este proyecto, ¿no? Después, ese dibujo está por aquí, ahí está. Era ese dibujo. Era ese dibujo. Después de muchos años hemos vuelto a esta idea, hemos seguido volviendo a esta idea del panóptico y de las bibliotecas. La idea era utilizar la estructura tan eficiente que ofrece. Es eficiente y deshumanizada, es eficientemente deshumanizada. La estructura panóptica que un solo guardia puede vigilar a un número grande de presos. Esto hace que el preso siempre se sienta vigilado, ¿no? Y vulnerable o sea, no hay ningún momento en una prisión panóptica a estar en intimidad, a estar solo, ¿no? Por eso ese tipo de cárcel desapareció, son prohibidas, ¿no? No sé, son muy deshumanizadas. Nosotros aprovechamos esa tecnología para convertirla en un espacio que contuviera libros, un espacio de lectura. Era un principio de idea que luego generó una serie bastante larga. El panóptico es un invento del siglo XVIII de este hombre Benjamin Beethoven, pero él era un científico, no acabo de decir que lo que era un filósofo. Era un filósofo. O sea, originalmente, un pequeño inciso, viene, claro, la arquitectura panóptica en su origen es pensada como una arquitectura para hacer prisiones. O sea, ese es el origen de esta estructura y de esta formación, como dice Dago, a principios del siglo XVIII, por este filósofo alemán, y esa idea se traslada a América Latina a principios del siglo XX para generar una serie de cárceles en todo el mundo. Entonces, el presidio modelo, que es al que hacen referencia las primeras obras de los carpinteros, es un presidio que se construye a principios del siglo XX bajo la dictadura de Machado en Cuba. Y son realmente 5, lo pueden mirar, hay vídeos en YouTube que son súper interesantes de ver porque eso está todavía levantado, ya no son cárceles, ahora mismo es un museo. Y son 5, es un complejo arquitectónico de 5 edificios panópticos, que la idea era, por un lado, tener esta omnipresencia, ¿no? Y omnivisión de una torre de vigilantes sobre un gran número de presos. En principio estaban pensadas para 5.000 reos cada una, ¿no? Y los carpinteros han, a partir de esta arquitectura, transformado ese espacio en un contenedor de una serie de cosas que ellos pueden contar ahora. Y bueno, también era un modelo, para añadir, que se pensaba como para economizar, ¿no? También había un único guardián que vigilaba a todos estos reos. O sea, tiene también todo ese modelo de ser eficiente, ser eficaz, de la productividad, de alguna manera también. El panóptico hace una distribución científica del espacio, entonces la persona en el medio puede controlarlo todo. Creo que el Benjamin Beethoven se inspiró en su hermano, que dice que tuvo que hacer un encargo, ni siquiera fue el que se le ocurrió la idea. Dice que el hermano tuvo que hacer un encargo y organizar unas cosas en una provincia, y la gente tenía que ver a todo lo que estaba haciendo la gente, y se sentó en el centro y hizo que todo lo formó alrededor, y tenía acceso a lo que estaba haciendo cada una de la gente que estaba colaborando con él. Le dijo esa idea al hermano, y el hermano lanzó toda una teoría con este asunto del panoptismo, ¿no? Habían otras investigaciones en ese momento que estábamos trabajando alrededor del año 90 y algo. Estábamos estudiando una relación de escala entre un edificio y un mueble, ¿no? Y un objeto de diseño. Entonces, a veces hacíamos cosas que aparecían en el edificio, pero eran objetos de uso utilitario, tenían baldas, cajones, y entonces ofrecíamos esa confusión. Se hicieron muchas obras, muchas investigaciones. Esto fue un dibujo que hicimos para una exposición que hicimos en MoMA, y
era esta misma estructura panóptica, pero estaba con cajones, con gavetas, ¿no? ¿Cómo se dice? Cajones. Dice cajones. Entonces el dibujo era totalmente un dibujo arquitectónico, lo único que era real eran los tiradores. También había en aquel momento un interés por el libro, ¿no? En muchas, no solamente la estantería, sino también el contenido del libro, y decidimos hacer una serie de libros escritos en cinta métricas. En vez de la cinta métrica tener números, tenía texto. Entonces tú podías sacar e ir leyendo textos. La idea un poco, disculpa Olga, era medir la realidad con el conocimiento. Y todo cada cinta tiene los primeros 10 metros de un texto escrito. Que sé yo, compramos las cintas vírgenes sin tener los números y las intervinimos, le imprimimos en el... También basado en la frustración que teníamos en Cuba en esos momentos. Nosotros vivimos y todavía seguimos viviendo en una dictadura donde la información es muy controlada. En Cuba tú no podías llevar cualquier libro, en Cuba tú no podías escuchar cualquier música, por lo tanto la literatura, la prensa, todo lo escrito era muy controlado. Si tú querías llevar ciertos libros para Cuba, los libros que estaban prohibidos, había que inventar una manera de esconderlos, ¿no? Como mismo la gente hace con la droga, cuando la quieren pasar de un lado para otro, ¿no? Tienen que buscar maneras imaginativas. Entonces esto es una respuesta también. Todos los libros que están escritos en esta biblioteca escrita en cintas son libros prohibidos, son libros que han sido prohibidos de alguna manera, que al pasar por la aduana pues no saltaba, ¿no? Esta es nuestra primera biblioteca. Hoy día tú llevas a Cuba una caja con muchos libros o con muchos folletos y ellos te paran y leen qué hay en cada, y se leen muchas páginas del libro y te pasas ahí 3 o 4 horas con ellos porque quieren asegurarse de que tú no estás llevando material subversivo. Esto también era de la investigación que estábamos haciendo. Esto es basado en el Capitolio, un edificio que hay en La Habana, que es muy parecido al Capitolio de Washington, y es también convertir esa pieza arquitectónica en un mueble. El trabajo de nosotros tenía una cosa artesanal, una cosa doméstica, y nosotros funcionábamos no queríamos funcionar como el clásico artista contemporáneo, el clásico artista conceptual. Nosotros queríamos dar una apariencia de que nosotros éramos artesanos, que éramos unos carpinteros. De hecho, la gente, a raíz de este tipo de trabajo en madera, nos comenzó a llamar los carpinteros. Y es interesante la relación que planteabais antes de ese espacio entre arquitectura, mueble, objeto, ¿no? Relacionado con esta idea del hacer también. Para nosotros todo era mueble, todo era como un mueble gigante, lleno de gavetas, ¿no? Este funciona un poco al revés. Aquello era edificios grandes que uno interpretaba en carpintería. Esto es al revés. Esto es, digamos, un edificio que parece un mueble, ¿no? Este sería, si se construyera, sería gigante. Eso está mal, esa pieza es del 2004. Pero bueno, la hicimos en una colaboración con la Universidad de South Florida en Tampa. Y son unas estanterías flexibles. En los años 70, 80, había mucha gente de cubanos que iban a estudiar al campo socialista, a los países de Europa del Este, y regresaban con este tipo de estantería y le metían cualquier tipo de cosa. Las estanterías en Cuba, como eran de mala calidad, tenían una condición flexible y eran como la tarjeta de presentación de cada persona en tu casa, ¿no? Tradicionalmente teníamos muebles de caoba, muebles buenos, y eso no se deformaba. Comenzó cuando empezó a venir los muebles del este de Europa, el típico mueble racional, socialista, que hoy día se puede ver en Ikea, ¿no? Ikea es un poco esto. Pero este mueble no aguantaba la humedad de Cuba y empezaban a pandearse, ¿no? Y entonces para nosotros era interesante que queríamos hacer muebles ya con una deformación X, ¿no? Y entonces intentamos hacer un paralelo muy sutil entre el comportamiento de una sociedad y el cansancio de un mueble, ¿no? En este caso, este mueble está teniendo una presión de arriba hacia abajo y se está agotando en el centro. Pues está teniendo como focos internos de deformación, ¿no?
y esto pudiera interpretarse a lo mejor con un ambiente subversivo, ¿no? Un ambiente que empieza a romper ¿cómo se llaman los grids? Las cuadrillas. Las cuadrillas de una estantería común y corriente, y pues no aguantó más y se rompió, ¿no? Y se pudiera interpretar un poco como una especie de revolución o rompimiento, ¿no? Lo que está pasando en Cataluña ahora. Calla. Esta es catalana. Por eso. No, pero estas piezas me parecen súper interesantes porque muestran mucho esta poética, ¿no?, de vuestro lenguaje, que es casi una poesía visual. O sea, es un objeto, pero tiene muchos implícitos, ¿no? Puedes hablar, pues lo que tú decías, del cansancio de la sociedad, pero también del cansancio de una ideología utópica que no va a más, ¿no? O sea, hay muchas lecturas dentro de un objeto que aparentemente pues estaría... Decorativo. No decorativo, pero desfigurado, ¿no? Sí. Era como una especie de símbolo también, el soporte donde se pone... donde se archiva, es como un archivo, porque en una estantería es más bien un archivo. Claro. Y nosotros queríamos otorgarle esta condición flexible, ¿no? Como que es capaz como que no es rígido, ¿no? No es estable. Yo creo que ahí hay una cosa interesante que pasa, o sea, fíjate, esta pieza pensaba que... a propósito de esto que hablamos, o sea, hay una subversión, o sea, el trabajo de los carpinteros es muy subversivo, pero de una manera sumamente sutil y por supuesto sumamente poética también, ¿no? O sea, hay muchísimos artistas cubanos o de otros países que en contextos de represión que han sido bastante más literales para referirse a esa situación de su contexto, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, es diferente. Y a mí me parece que lo atractivo es cómo ellos han logrado hablar de esa situación de Cuba, que es una isla tropical, de una manera tan lejana a eso, o sea, de una manera como tan contraria a eso, ¿no? O sea, esto parece un mueble nórdico, ¿no? Un mueble de sueco, y está hablando de esa situación, de un lugar con una climatología, una geografía tan diferente. Entonces, esa manera de subvertir la crítica yo creo que ha sido una estrategia muy interesante que ellos han utilizado. Y al final también elementos muy de la cotidianidad, ¿no? Las frases también que utilizáis, que son frases pues, que se dirían comúnmente en el lenguaje. O sea, hay elementos muy cotidianos que os los apropiáis y de ahí sale ese código diferente o esa lectura que está más implícita. También hubo estas reflexiones y esta preocupación acerca de crear un pabellón, ¿no? Y una reflexión acerca también casi cómica de la arquitectura. Nosotros pensamos que cualquier cosa puede ser una pieza de arquitectura, que tú puedes vivir en cualquier cosa, que la forma puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto utilitario. Este es un casco de bicicleta convertido en una especie de pabellón y de anfiteatro, ¿no? Esto puede ser un motivo para hacer un edificio también. Cualquier cosa pudiera ser un edificio. Hacemos como una especie de burla, ¿no? Y dejamos claro un poco la postura de nosotros con respecto a la arquitectura. Utilizamos mucho la arquitectura para, tú sabes, para decir nuestras ideas y tal, pero eso no quiere decir que somos fanáticos o estamos enamorados de la arquitectura necesariamente. Nosotros simplemente creemos que la arquitectura es un instrumento tan fuerte para hablar de asuntos políticos como pudiera ser el texto o la performance. Es una manera, él tiene una condición de narrativa que la ha perdido. La ha perdido hace mucho tiempo, con la invención de la imprenta. Ya los libros cuentan lo que la arquitectura contaba antes. Entonces tú entrabas en una iglesia y te ponían el Vía Cruz y te hacían historias, te decían cosas. Eso lo perdió la arquitectura. Nosotros pensamos que es algo positivo que se puede retomar. Puede ser que como lenguaje es válido. Y ahora comienza ya lo que es la sala de lectura en sí. Y esta fue la primera que hicimos y está basada en aquel presidio modelo de La Habana. Hay algunas cárceles también que eran panópticas, pero eran ovaladas. Entonces, esta la hicimos por una exposición en la galería con la que trabajamos en Nueva York, Sean Kelly, y durante toda... No somos ingenieros para nada, hicimos esta pieza. El último día que se cerró la exposición, se colapsó la esta completa. Se fue abajo. Pero Aguantó. Esta es una colaboración con Absolute Vodka, que están rodando un programa de colaboración con artistas
nos invitaron a hacer algo en Miami Art Basel en el 2012, hicimos un bar, era un bar panóptico, y entonces el bartender estaba en el medio haciendo unos mojitos que diseñamos nosotros. Unos mojitos no, eran como unos tragos con boca que diseñamos, ¿no? Ahí está la barra. El hilo del guardián. Era muy interesante porque en este lugar parecía que estaba muy aislado y al mismo tiempo era muy transparente. Inclusive cuando estabas adentro no escuchabas las conversaciones que de afuera. No sé cómo lo puede hacer a lo mejor la posición de la madera. Fue algo completamente fortuito, ¿no? ¿Y en este caso le pusieron suelo? ¿Ese Iba suelo? le hicieron el No, suelo. pero el suelo era general. Ah, era general. Ah, vale. Era la arena, esto fue una playa. Sí, Ah, no, ok. pero ellos hicieron una plataforma. Esto lo hicieron Claro. en colaboración con una empresa alemana y lo fabricaron todo. Vinieron con un contenedor y tenían el piso y todo completo, estaba hecho. ¿Y los nichos eran más pequeños? No, eran grandes, eran grandísimos. Esta sala era muy grande, esto tenía como 11 metros largo. Y para estar frente al mar, ¿cómo se llama? La autoridad de Miami exigieron que tenía que ser a prueba de huracanes y los tíos tuvieron que diseñar una especie de araña que aguantara aquello. Aquello era una piedra, se te podía subir ahí arriba y no se movía, era tremendamente sólida. Tenemos una serie de reflexiones en otros materiales más pequeñas, son prototipos porque intentamos hacer estas salas de lectura y ponerlas en diferentes lugares, ¿no? Y Esta está inspirada en un edificio, algunas están inspiradas en edificios existentes, otras no. Esta es una de ellas. Hay un edificio en Cuba que es muy emblemático que se llama el Copelia y es como una gran fábrica de helado, o era una fábrica de helado, y es panóptico. Y entonces lo usamos para hacer una biblioteca también. Si tuvierais alguna pregunta, también contaros. Yo tengo algunas preguntas. La primera es, ¿por qué llegan a la arquitectura como llegan a la arquitectura como lenguaje? O sea, dicen que la arquitectura es muy interesante como lenguaje, les parece apropiado para todo su lenguaje, pero ¿cómo llegan a ella? A ver, es un proceso gradual. Viviendo en un lugar como La Habana es muy difícil no sentirte de alguna manera inspirado por la arquitectura que hay en Cuba, porque es una ciudad que tiene viven todavía los periodos más antiguos desde su fundación hasta ahora. Bueno, la revolución hace 50 años que no construye nada. Entonces La Habana es como si fuera una ciudad que la metieron en el congelador y se ha conservado ahí. Tú la sacas y ahí están todos los edificios neoclásicos de la época republicana de los años 20. Hay un periodo de Art Deco tremendo. En fin, no cansarte. No hay manera de vivir en Cuba y no sentirse inspirado por cómo se organizó el espacio en el pasado, cómo se distribuyó y cómo se vivió. pero también el trabajo inicial de nosotros queríamos hacer un arte que a través de los objetos, de las cosas que fabricara el hombre, todo el mundo artificial que nos rodea, la silla, las mesas, un lápiz, una botella, de la manera que diseñamos, de la manera que nos vestimos, de la manera que nos peinamos, de la manera que decidimos cómo distribuir nuestros objetos, ahí estamos a veces dejando información de cómo pensamos, cuáles son nuestras orientaciones políticas, cómo son nuestros gustos, a qué clase social pertenecemos. Hay una serie de cosas que uno va dejando con esas trazas de la sociedad, ¿no? La silla, los objetos, tal. Y la arquitectura es parte de esto, ¿no? Esto es un objeto gigantesco que uno construye también. La arquitectura te da información de quién era el que le encargó, de quién fue el arquitecto, cómo pensaban, para qué funcionalidad, para banco, para cárcel, qué sé yo. Hay mucha información ahí en la arquitectura que para nosotros es muy importante. Y es material de trabajo, es materia prima. Como decía ahorita, hay artistas que trabajan con texto, qué sé yo, con performance, con pintura, acuarela, qué sé yo. Este es digamos, esta es la herramienta nuestra. Hay otra cosa, siempre nos fascinó el espacio mínimo que tú necesitas para vivir.
cuántos metros son suficientes para llevar una existencia razonable, ¿no? Siempre nos ha fascinado eso, siempre nos gusta de la arquitectura el planteamiento del espacio que hace. ¿Qué metraje tú necesitas? ¿Cuántos metros lleva la vida tuya? Eso es fascinante realmente. Y estamos todavía en esa preocupación, ¿no? Sí, hay una cosa que quería compartir, que lo he pensado ahora viendo todas las imágenes. Claro, la arquitectura es muy portadora de ideología también, ¿no? Entonces, ahora mismo que nos enfrentamos, sobre todo en Europa, yo soy chilena, vivo en Madrid, pero hay un discurso muy fuerte ahora mismo en Madrid de poner sobre la mesa trabajos artísticos que están dentro de la teoría decolonial y todo esto. Entonces, a mí me parece que se han hecho como fórmulas muy raras para hablar de una cosa que a veces está ahí muy presente sin tener que teorizar demasiado sobre ello, ¿no? O sea, todas estas piezas de los carpinteros creo que son de lo más anticolonial que he visto, ¿no? O sea, hay una ruptura con la tradición, por ejemplo, arquitectónica modernista súper fuerte, ¿no? Y está ahí, eso está en el trabajo. Es portador de eso sin enunciarlo de manera literal, ¿no? Entonces me parece como interesante ahora de pronto que eso aparece, ¿no? Una arquitectura de este tipo rompe completamente, o como la que vimos del casco, si eso alguna vez se pudiera hacer sería una maravilla, una piscina dentro de eso, pero rompe completamente con esa tradición eurocéntrica importada, ¿no? Las salas de lecturas o estas estructuras panópticas no solamente las hemos usado para poner libros. Esto fue un trabajo que hicimos en el Wolfgang Museum en Alemania y lo que hicimos fue crear un casco, ¿no? La exposición se llamaba Yelmo, ¿no? Un casco en forma de pabellón que contuviera en las celdas estructurales del casco la colección antropológica del museo. El museo tiene una colección fantástica de objetos de toda época, de artesanía, de cerámicas, máscaras rituales, máscaras de teatro, azulejos, mozárabes, turcos, ánforas. Sí, tiene estuco, ¿cómo se llama? Egipcio. Es toda como el resto humano que se han encontrado. Esta colección ha estado 2 años en el museo. La colección ellos la vendieron parte durante la Segunda Guerra Mundial. Las piezas más buenas las vendieron porque Hitler consideraba esto arte degenerado. Entonces esto es lo que ha quedado de la gran colección que tenía en el Wolfgang. Y no sabían, las tienen en bóveda, no sabían cómo desplazarlas a las salas del museo. Y cuando nos dieron este proyecto, lo que pensamos automáticamente es hacer como una especie de protector que proteja el dato, porque esto es dato. Cada hallazgo arqueológico no es más nada que un dato, ¿no? Que puede ser enseñar algo a una generación futura, ¿no? Y entonces pensamos en la idea del casco un poco simbólica, que es como una especie de protección. Esto es un casco de moto, como una especie de protección y al mismo tiempo... Protección en la cabeza. Sí, de protección en la cabeza y al mismo tiempo como un display panóptico para que tú puedas ver todas las piezas, ¿no? Y como un contenedor también la cabeza, ¿no? Como donde se genera todo el pensamiento, sí, claro. Donde está toda la historia, donde está toda tu memoria también, porque esto, o sea, tiene mucho que ver con arqueología, que al final la arqueología es una idea de memoria muy presente. Un momento, creo que hay otra imagen que se ve detalle. Y también funciona como una especie de universo que te rodea de conocimiento, un archivo que te rodea, y eso hace referencia también un poco al comportamiento del Internet, ¿no? El Internet funciona, el Internet es una cosa bastante abstracta, ¿no? Lo más abstracto que uno puede pensar es el Internet, que es una cosa que contiene casi toda la información humana, pero ¿dónde está? ¿Cómo, no? En números, que eso es muy abstracto. Y esto es una manera, a lo mejor, de materializar ese concepto, ¿no? El panóptico, que el Internet en sí mismo es un gran panóptico. Todos los que usamos Internet estamos expuestos a ser vigilados, a ser controlados, y viceversa. Uno también pudiera ser una especie de vigilante y controlador en un momento determinado, ¿no? Y que otro tema también interesante en las salas de lectura es cómo posiciona al espectador, ¿no? El espectador tiene que recorrer este espacio, entra dentro del lugar, se posiciona en el lugar del
el que observa y el que está observado, este entramado que no sabes si estás dentro o fuera, ¿no? Hay como varias capas de lectura que creo que son interesantes en la relación casi experiencial que tiene el público una vez entra en el espacio. Esta le hicimos... Dale. Esta la hicimos para Victoria and Albert en Londres y está permanente. Ellos acaban de abrir un área grande en el ala izquierda del museo, que es gigantesco. Las salas europeas, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, Revolución Francesa. Y dentro de ese periodo había también la Ilustración, que es un periodo de esa época. Y entonces la Ilustración... Durante la Ilustración se inventaron muchas cosas interesantes, muchas de las cosas, el ferrocarril, la imprenta, estos grandes inventos que nos han hecho grandes. La imprenta es anterior. La imprenta es anterior, ¿no? Sí, claro. Pero uno de esos grandes inventos de la Ilustración fue el panóptico también, ¿no? Hubo muchos inventos positivos, pero por ejemplo el central de caña, la máquina de moler caña también fue un invento de la Ilustración. La enciclopedia fue un invento de la Ilustración, y así otros, ¿no? El panóptico fue un invento de la Ilustración, por eso nos invitaron a crear un objeto panóptico para esas salas. Nos pusieron después de Luis XVI y antes de Napoleón. Es una esquina. Y estamos todos rodeados de enciclopedias y bustos de personajes de la época y objetos de la época, pero en este caso no es para poner libro tampoco. En este caso lo que hicimos fue poner un banco a este nivel, no sé si ven a las personas sentadas, y entonces era un lugar de reunión panóptico. Es una sala de reuniones. Alguien desde el centro puede dar conferencias, conversatorios, incluso música de cámara de la época, porque dentro de la colección europea del Victoria and Albert había muchos instrumentos fantásticos que se inventaron en esa época también, ¿no? Y eso harán ahí, ¿no? Conciertos de violín, de guitarras extrañas de esa época. Es un lugar para donde pasas, te sientas también, y sobre todo te da un punto de vista privilegiado de toda la sala. Que te puedes sentar en el museo y mirar todo el resto de la colección desde adentro, lo cual está bárbaro también. Yo creo que eso también fue una idea que con Andrea discutimos mucho, ¿no? La idea precisamente de estas estanterías vacías y ahora pues llenas de diferentes elementos, cómo una biblioteca se llena al final con libros que son subjetivos, ¿no? O sea, quién pone esos libros, quién no pone esos libros, quién genera ese contenido y qué tipo de contenido se puede leer y qué tipo de contenido no se puede leer. Y creo que en NC Arte, ¿no? Que es la sala de lectura que los carpinteros han hecho para el espacio, es la primera que tendrá unos libros en torno a diferentes temáticas que irán desapareciendo, se irán llenando, un poco también con esa idea de que el conocimiento muta y cambia y se genera dependiendo de la gente que lo habite, ¿no? De alguna manera. Pero déjame decirte que hay ya algunas que tienen coleccionistas privados y la usan para biblioteca. Son sus bibliotecas. Y estas estructuras son un edificio, pero es un mueble al mismo tiempo. Es la perfecta fusión entre arquitectura y diseño. Pero no es ni arquitectura y diseño, es arte contemporáneo. Y no sé si hay otras... ¿Hay alguna que se esté usando realmente con libros de biblioteca? Sí. ¿Que te vaya a leer? Sí. Es que como la foto sale sin nada, pensé que era una idea simbólica que fuera el lugar No, de lectura. siempre funciona como narrativa, funciona como lenguaje. Y la verdad que hay pocas que se hayan puesto... Yo creo que ponerle un poco libro lo arruina, pero sí se han usado. A mí me gusta más la idea de que no la usen, pero Sí, es más simbólico. Sí, no es que sea simbólico. Es que vacías se ven formidables, no sé, tienen todas las acceso a la estructura, no sé, me parece que la ensucias un poco si le metes libro, pero igual funciona. A mí me gusta con libro. Esa es la idea personal. A mí particularmente me gusta con libro, porque cuando la pones con libro se convierte en una masa de papel, ¿no? Y cuando ves los lomos de los libros, pues entonces se convierte en un objeto de texto también, ¿no? Y tiene más
posibilidades. Deja de ser transparente, desde luego. Hombre, la que estamos poniendo contigo tiene libro. Sí, Y no es se ve verdad. mal, está bien. No, se ve bien. Pero en realidad hay que destacar que nosotros lo que creamos es una plataforma. Nosotros creamos, eso lo estaba diciendo esta mañana, digamos, de una escultura sobre un pedestal. Nosotros lo que estamos creando es el pedestal. La escultura, el objeto valioso, lo va a crear el programa que va a ir detrás de ese objeto. Nos gusta esa misión artística nuestra, que no es de crear un objeto egocéntrico de adoración, sino un pedestal, un lugar para poner libros, un lugar para poner objetos que a lo mejor son mucho más valiosos que la propia estructura, ¿no? Hace años hicimos una pieza que hay una variante aquí en el museo exponiéndose ahora, que es una granada, que es un mueble, y está llena de cajones. La primera que hicimos, estuvimos como 4 meses fabricándola en La Habana, lo compró una chica, se la llevó para Nueva York. Frankie Diago era escenógrafa de películas como El Padrino, esta misma. Y ella la compró no como obra de arte, la compró para meterle calcetines y cosas, la estuvo usando por años hasta que se empezó a colapsar y dijo, bueno, la voy a vender en subasta, que sí, terminó vendiéndola carísimo. Pero la compró para usarla. Y la granada es media panóptica también. Y la verdad es, o sea, fantástica. Bueno, y aquí hay otros objetos que no tienen que ver con las bibliotecas ni nada de eso directamente, pero sí, estas son mesas de estudios, una mesa de estudio, de trabajo, posiblemente arquitecto, con sus lámparas. La única detalle que tiene es que la mesa tiene un bordecito y por lo tanto está llena de agua. Son mesas, son como espejos, se llama así la pieza, espejos de agua. Es el mito de la cosa de Narciso, que se ve su imagen reflejada en el ¿no? En la mesa de trabajo, un poco la idea esa, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es su relación con el oficio artesanal? A ver, con nuestra formación era en la escuela, qué sé yo, estudiamos marxismo, tuvimos un entrenamiento teórico grande también. Fuimos educados muy seriamente en dibujar, o sea, con un requerimiento técnico muy serio. Y las primeras obras que hacíamos en la escuela teníamos que fabricarlas nosotros. No habían fabricators, no existía eso, el fabricator. Eso es algo que se vino a desarrollar un poco de tiempo después, ¿no? Te estoy hablando de finales de los 90, principios del 94, años así, ¿no? Fueron unas primeras obras de nosotros. Lo que hacíamos era básicamente hacerlas nosotros. Y nos metíamos muchísimo tiempo resolviendo problemas constructivos. Nos hicimos carpinteros, serio, de verdad, profesionales. Comprábamos herramientas, mirábamos las maderas, bueno, en fin, nos dedicamos a eso. Pero yo creo que también era una especie de extravagancia de la época. La generación anterior de nosotros en Cuba fue una generación bastante política, una generación que es la generación que coincidía con la generación de la transparencia en el este de Europa cuando se rompe el bloque socialista. Por lo tanto, es una generación que peleó duro por hacer un arte políticamente obvio y agresivo contra las instituciones. Las instituciones pelearon de vuelta, artistas presos, y terminó en una migración masiva de estos artistas. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, el ambiente cultural cubano se había extinguido, todo el mundo se había ido. Por cuestiones políticas. No sé si en Colombia pasó algo parecido cuando el terrorismo que había en la ciudad, cuando esa época crítica, a lo mejor se fueron mucha gente de Colombia, a lo mejor estoy seguro que hubo algo de vacío, ¿no? A nosotros nos tocó un vacío absoluto. Y de momento nosotros teníamos que responderle a ese contexto, ¿no? Culturalmente, con 19, 20 años. Yo creo que de alguna manera nos refugiamos en la confección, en la manufactura y un poco en el lenguaje que tiene esto, porque todas estas cosas no es nada más que lenguaje. Te pones a ver cómo se vestían la gente hace un siglo, te dan pistas de cómo pensaban, ¿no? Y nosotros nos metimos completamente adentro de esto, en resolver esto como un problema de lenguaje, ¿no? Si tú te comportabas como un artista, eras sujeto a
la persecución. El artista tiene todo el lenguaje, el instrumento de un subversivo en casi cualquier sociedad. No suciedad, sociedad. Por lo tanto, ese comportamiento, estos tipos que hacían carpintería, estos tipos que eran con una pinta medieval, hambrientos que estábamos porque era el periodo especial, no había mucho dinero. Entonces nos dedicamos a invertir tiempo en las tradiciones artesanales, en los gremios artesanales, carpintero, tabacalero, y también le invertimos mucho tiempo en lo que es la amistad, tú sabes, el grupo, el gremio, y todavía, fue todo una actitud. Todavía al día de hoy en la escena de arte en Cuba, mucha gente se piensa que nosotros no somos capaces de generar desde este arte una crítica, o que el arte de nosotros no es crítico, y bueno, obviamente no es así. No es amenazante, pues, no es una amenaza. No es una amenaza. Yo pienso que fue una operación de camuflaje tremenda. Claro. Ahora trabajan más como haciendo los modelos y ya producen en diferentes lugares, me imagino. Pues esto es sospecho. Ahora hacemos de todo, la verdad. Producimos mucho, seguimos produciendo mucho nosotros. Y en Cuba, el estudio lo tuvimos en La Habana hasta el 2009. Nos fuimos a Madrid, montamos otro estudio en Madrid. Y el tiempo que estuvimos produciendo en La Habana, las piezas no podíamos hacerlas en Cuba, las fabricábamos en Brasil, en otros lados, y eran por correo electrónico. Cuando llegábamos nos encontrábamos otra cosa. Era como, madre mía, esto no es lo que yo quería, ¿no? Nos fuimos a Madrid, ahí volvimos a controlar nuestras producciones, ¿no? Volvimos a fabricar las cosas y todavía las seguimos haciendo. El 80% de lo que hacemos lo manejamos nosotros, lo miramos desde el estudio y lo hacemos adentro del estudio. Sí, eso yo quería agregar un poco a tu pregunta, ¿no? O sea, ellos se hicieron carpinteros, tú dices, Dago, nos hicimos carpinteros, yo creo que lo siguen siendo a día de hoy. Lo que pasa es que la producción es cada vez más sofisticada porque también tienen más medios, ¿no? Y luego tienen una agenda de exposiciones intensa y eso hace que el equipo se haya ampliado. Pero yo creo que ellos siguen siendo muy productores de su trabajo en el sentido literal de la palabra, o sea, muy cercanos al material, a la experimentación con el material, al trabajo manual también, ¿no? Que se ha perdido muchísimo, al parecer hay un retorno un poco, pero ha habido un periodo largo de mucho trabajo conceptual que casi no ha pasado por la materia, lo que no quiere decir que los carpinteros no tengan también ese gran input conceptual o discursivo. Lo que pasa es que hay un trabajo manual importante, hay un trabajo de estudio, de taller, que es muy relevante y que en algunos territorios, en esta generación, es menor. O sea, tú te encuentras con muchos artistas que toda su obra está en el disco duro de su portátil, ¿no? Y este no es el caso. Aquí hay 2 estudios grandes en este momento, uno en La Habana y el otro en Madrid, con gente trabajando, pero gente trabajando porque hay mucho trabajo, ¿no? Sí. Y esa pregunta la hiciste justo con una diapositiva que habla de ese tema. La artesanía. Esta pieza es cada segmento, esos son 2 relojes tipo digital, así, ¿no? Construido con cajones de madera, muebles. Cada segmento es más o menos así, ¿no? Es un pedazo de mueble grandísimo. Y esa pieza tiene... 2002, ok. No está, 1,50 por No, 5 metros de largo, pero en realidad es más de 5 metros. Tiene como 7, 8 metros de largo. 12 equipos, ¿eh? En fin. Y tiene una idea que es representar un minuto. Ella representa un minuto, pero... Queríamos hacer 2 segundos. 2 segundos. Y nos hemos metido 15 años para hacer esos 2 segundos. Porque hicimos los 2 números grandes y nos faltaban hacer los chiquitos. Se perdieron los chiquitos. En fin, esta obra ha estado escondida en los almacenes nuestros como desde esa fecha hasta ahora que se expone por primera 15 vez. 15 años. 15 años. Pero es una ironía, ¿no? 15 pero, años para hacer 2 segundos, 2 minutos. Pero es interesante para la representación, ya sea de 2 segundos o 1 minuto, es la inversión de tiempo artesanal. Esa era la performance que hay detrás de esta pieza, es eso, ¿no?
dos tipos construyendo un minuto, ¿no? Y estar a lo mejor meses y meses ahí con la madera, lijándola, la bisagra, el pulimento, el barniz y todo ese asunto. La performance de construirlo no se ve, pero es parte de la obra. A mí me llama mucho la atención que ustedes hablan de una situación en Cuba de opresión del conocimiento y de ciertas cosas, pero en su lenguaje tan sutil se llega a extrapolar a una opresión casi universal, porque todos estamos mediados por el tiempo, todos tenemos un sistema métrico, Inglaterra no dejó de ponerse el sistema métrico francés. Entonces digamos que no sé si sea intencional que en esa sutileza se llegue a extrapolar en un vocabulario global. Sí. Las miserias humanas son globales. son menos particulares de lo que uno se imagina. Nos quejamos en los países socialistas de los rollos socialistas, Pero y en los países pasa capitalistas en todas se quejan de partes. lo mismo a veces. Nosotros usamos Cuba como escenario donde transcurre casi todas las reflexiones nuestras, pero lo que a la larga es global, es una idea que es bastante entendible. ¿Había otra pregunta? Sí. Sí. No, atrás. Sí. A mí me parece interesante que si uno muy desprevenidamente mirara una de las obras, uno tiene una conexión muy directa con las matemáticas, ¿no? Uno podría pensar que también las estructuras son muy fractales y cuando uno los mira, uno puede decir, bueno, puede ser una colmena, pero tiene su función, como usted lo van explicando. Y me parece interesante que ustedes han explorado como la línea de las cosas técnicas al trabajar una madera, particularmente si su obra han experimentado como con el olor de las maderas, además de no intervenirlas o sin intervenirlas, cómo tomar esas decisiones, cómo jugar, como a propósito que hay un lenguaje como muy bien ustedes no han podido explicar, también da pie para pensar en que son cosas muy encasilladas, muy cuadriculadas, muy perfectas. O sea, si hay algún error, como midieron el error, hay un trabajo que también se nota que es riguroso de escritorio, de control. Entonces, ¿cómo puede ser esa mirada? Si han pensado intervenir también sus objetos como, no solo como algo que llega a un espacio, como lo mencionaban en el que estaban al lado de la playa, tenía una serie de elementos que intervenían como con la naturaleza, el desgaste de la madera cuando decías que pues, los muebles se podían poner ovalados. ¿Cómo es esa exploración a de pronto transformar la idea y también los materiales amigables, como con toda la discusión de que pues siendo maderas que se puedan acabar, los animales que las puedan atacar? O sea, si hay una reflexión como en esos detalles. Esa pregunta está para grabarla y ponerla. Y te la respondo el año que viene, ¿verdad? Para grabarla y ponerla en una exposición con unos gestos. Está buenísimo. Yo creo que trabajamos con un nivel mucho más empírico. Es mucho más. Y yo pienso que llegamos. No tenemos un master plan así. No funcionamos así. Yo pienso que el acercamiento, inclusive con los materiales, es un poco más intuitivo. Sí. Es mucho más intuitivo, ¿no? Pero me gusta la idea tuya de registro, que a mí me parece que hay una gran parte de la literatura, de las piezas que hacemos, que se pierde, porque quedan solo los dibujos, pero hay muy poca cosa escrita por nosotros mismos del mismo proceso de trabajo. La exposición que tenemos del Banco de la República explora un poco más en cómo nosotros llegamos a las obras, ¿no? Y hay una sala dedicada a este proceso. Están expuestos todos los trocitos de cosas residuales del estudio que van quedando, las pruebas de color que se hacen para llegar a hacer una acuarela o una cosa así, pequeños dibujos de predibujos para hacer un dibujo más grande. Pero esta idea de escribirlo es fascinante, deberíamos hacerlo de alguna manera. Y luego no son tan perfectas las piezas. Somos artistas contemporáneos que queremos comportarnos como qué sé yo, diseñadores, arquitectos o carpinteros. No hay que perder eso de vista. Somos como unos tipos que se pusieron un disfraz, algo así, ¿no? Es como un comportamiento que hemos adoptado. Por eso es que las piezas no son perfectas piezas de diseño, tienen errores. Ahora cuando vayan mañana a NC Arte se van a dar cuenta que ves la foto y la ves de lejos, se ven increíbles, ¿no?
y perfecta, pero cuando te acercas están llenas de imperfecciones, de puntos que no coinciden, porque tiene la ingenuidad de dos artistas que no son realmente diseñadores o arquitectos o constructores. Tiene esa sensibilidad, y eso me gusta, que las piezas tengan esa sensibilidad particular, que no sean una absoluta perfección como sí lo son los edificios y las cosas que se construyen, ¿no? Hay otras cosas. Toda la obra de nosotros es casi es un boceto. Es la idea aquella que decía Milán Kundera, que nunca que la vida nuestra es como un boceto que nunca acabamos de terminar, porque no nos da tiempo a perfeccionarlo. Entonces estamos haciendo como un boceto que ese cuadro nunca lo terminamos. Y yo pienso que a nosotros nos pasa un poco esto. Vivimos esa tiranía de estar como atrapados en una especie de ensayo todo el tiempo, en el que no terminamos de hacerlo completamente, ¿no? Aunque hay obras mucho más terminadas que otras, ¿no? Y hay proyectos que están completísimos, ¿no? Siempre quedan cosas por hacer y siempre quedan cosas por perfeccionar, ¿no? Sí, pero yo creo que sí que hay un acercamiento muy intuitivo al material, ¿eh? Sí que no es tan racional ni tan matemático como pareciera ser, ¿no? Hay un acercamiento intuitivo y afectivo, que lo hemos dicho hoy también en alguna conversación, o sea, hay una experimentación también desde esa, a lo mejor no sé si ellos han preocupado de pensar en el olor o el origen de esa madera, sí. Pero sí que hay un acercamiento intuitivo sí, todas las obras que hacíamos, que trabajábamos, nosotros las hacíamos exclusivamente de cedro y caoba, y olían. Entrabas a la sala y olía, era una experiencia de olor también. Eso lo hemos perdido un poco, pero muchos de los materiales que elegimos ahora los elegimos por su estabilidad. Eso nos pasa por mudarnos a Europa. Ahí las maderas no huelen a nada. Las maderas tropicales tienen unos olores increíbles. No, y está la cosa de la estabilidad, la resistencia. Las primeras salas de lectura las hicimos de DM, que es como papel, claro. y el papel no dura. Tuvimos que cambiarlo al playwood que es como marino, que aguanta tormenta y eso. Y un poco eso es lo que las decisiones se toman por esto, ¿no? Muy bonito cómo hablan los dos, como si fueran un solo ser. Y hablan de nosotros y nosotros mismos y del equipo que somos. Pues se ve muy chévere cómo está conformado el equipo para que los dos. Pero yo no soy artista. Y cada vez que conozco a un artista es un universo completo. Ese ser, así tenga a otro que tenga la misma formación del lado, cuando trabajan en equipo, como pueden complementarse para algo muy puntual, no pueden chocar. Nosotros somos dos cactus que viven en una misma maceta. Son dos cactus que viven en una misma, que nos robamos los nutrientes unos a otros. ¿No te creas? No es tan fácil, ¿eh? Es una disciplina. ¿Cómo hacen? O sea, son 25 años. ¿Quién aporta en qué se encuentran? En realidad hay comida para todos y hay espacio para todos. El lío es cómo administramos eso. Sí. Y muchas veces el egoísmo el egoísmo viene de una fantasía, de una ficción que uno se crea, y uno tiene que saber controlar eso, ¿no? El ego, el famoso ego. Hay otras cosas. Las artes visuales, como cualquier otra disciplina, eso es mentira, de que uno lo hace escondido bajo una cama. No se hace así. ¿Quién dijo que hay? Los pintores no se esconden en un armario y pintan sus cuadros. No, esto es un acto de comunicación. Esto lleva contacto, esto lleva gente que te ayudan. Muchas veces los artistas no reconocen la cantidad de gente que hay involucrada en sus trabajos, pero los artistas trabajan con equipos enormes de personas que los ayudan. Y yo pienso que nosotros hacemos esto a nivel entre nosotros dos y colaboramos muchísimo de nosotros para afuera, porque hay muchas obras que al final terminan haciéndose en una fábrica, o termina cogiéndolo un ingeniero y mirándola, ¿no? A ver si funciona, ¿no? Es decir que no hay manera de hacer un proyecto como estos proyectos que hacemos nosotros si no es colaborando. Esta misma exposición está una colaboración con la curadora, ¿no? 4 personas. Son 4 personas. Y yo pienso que hay que ser un poco humilde y reconocerlo y ya está. Es el único camino que te queda, ¿no?
Luisa. Es interesante, perdón, a esto que decías, que justo esta mañana hemos hablado un poco de este tema, se hablaba del afecto, ¿no? De la importancia de ese afecto en ellos dos trabajando juntos, también pues a nivel, pues Andrea y yo que hemos trabajado juntas con ellos también, o sea, cómo operar afecto en la práctica artística. El problema no somos nosotros, el problema son las mujeres de nosotros. Ese es el problema. Bueno, hacemos 2 preguntas más, ¿no? Sí. Pues yo quería que nos contaran un poco, pues la primera sala de lectura que se va a activar mediante un programa de mediación donde no solamente vamos a ver objetos, pero el programa de educación se va a encargar de activarlos. Entonces a las curadoras que nos contaran cómo habían llegado a ese punto de activarlos. Ya sabemos que para ustedes el libro es un objeto sumamente importante, ya sea por la falta de que lo tuvieron durante su formación académica. Si quieres yo cuento el inicio y tú continúas. Vale. Sí, yo hoy me acordé de cómo nosotros empezamos originalmente, la idea surgió entre Claudia y yo, no sabíamos muy bien qué pieza se iba a hacer, solo sabíamos que queríamos hacer un proyecto site specific para el espacio de NC, pero no sabíamos qué pieza iba a ser, o sea, pero no sé cómo, y creo que fue a partir de que descubrimos que la Biblioteca Nacional de Bogotá es la primera biblioteca pública de todo el continente, de toda Latinoamérica y el Caribe, y esa idea nos fascinó a las dos. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar en un documento compartido, ideas, textos que leíamos, ella vive aquí, yo vivo en Madrid, entonces nos fuimos compartiendo cosas y de pronto apareció la sala de lectura como la pieza perfecta para trasladar esas inquietudes también nuestras, que finalmente el campo curatorial también es experimental y a nosotros nos permitió investigar ese trabajo de los carpinteros e investigar un montón de cosas también respecto a este contexto, respecto a esto que hemos hablado muy por encima de toda esta idea de esta cosa perversa entre la ilustración y violencia que se produce con las cárceles y con el tema panóptico. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el proyecto y luego NC tiene un programa educativo que es clave dentro de la programación expositiva. No existe el uno sin el otro. Entonces eso ha sido muy importante. Claro, la idea también era, digamos, como combinar esta intención de una curaduría ciertamente pedagógica con todas las investigaciones que estábamos llevando a cabo, como decía Andrea, de una forma, pues ir volcando en un documento información y ir compartiendo bibliografía. Y nos parecía muy interesante que utilizar esta sala de lectura, como bien decían Marco y Dago, hablaban de esta idea del pedestal, ¿no? Del pedestal para una escultura, pues hacer que esta sala de lectura se activase a través de un programa de mediación. Pues lo que hemos hecho es generar un programa de mediación basado en diferentes grupos de estudio que se reunirán en la sala de lectura a lo largo de los 3 meses de exposición. Son grupos de estudio que están, digamos, organizados en torno a objeto, espacio, texto y cuerpo, con la idea de que no solo podemos leer textos, sino que también podemos leer espacios, podemos leer objetos y podemos leer cuerpos, con todas las porosidades que aquello implique. Entonces, por ejemplo, para poneros un ejemplo, el grupo de estudio de texto es un grupo de estudio de curaduría que se juntará en la sala durante estos meses y analizará textos de curaduría y también compartirá proyectos curatoriales. Luego habrá también un grupo de estudio de cuerpo que se hace con una clase de danza contemporánea. Entonces, cómo utilizar ese espacio que es una sala de lectura en el que normalmente tú estás muy dirigido, cómo navegar en ella, en las bibliotecas al uso, cómo se va a deconstruir esta idea y cómo el cuerpo va a operar de una forma diferente y convertirse quizás casi en libro o en texto, ¿no? Esta es un poquito la idea del programa de mediación. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa, yo los invito a que cuando vengan a la exposición se lean, por favor, el texto que han escrito para este proyecto. El manual de instrucciones. El manual de instrucciones, que nos parece que es un texto, no es un manual de instrucciones para nada, es un texto poético, es un texto formidable. Se lo recomendamos tremendamente. También es en las cárceles había dentro de los... Claro. No sé si hay una última pregunta y ya cerraríamos. Sí.
pregunta sobre esta serie como de explosiones que cuando vi la instalación en el Banco de la República, yo estaba con una tía puertorriqueña y dijo, el huracán María está acá. Entonces quería saber un poco cómo esta serie... Esta serie viene de la misma cuestión artesanal. Siempre nos hemos planteado construir cosas, ¿no? Y cualquier cosa que queremos hacer, muchas veces no la agarramos, sino que la construimos, ¿no? Y nos planteamos construir la destrucción, ¿no? Que construir la destrucción también lleva una artesanía loquísima, ¿no? Y pues nos lanzamos a... Esta fue la primera que hicimos, ¿no? La que está en el Banco de la República es posiblemente la última que hicimos. La primera era simplemente una pared de bloque e intentar romperla e intentar reproducir la destrucción. Y fue interesante cómo notamos que éramos capaces, era muy fácil lograr eso. Y nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué somos capaces de...? ¿Cómo somos tan expertos en este tema que no sabemos nada de TNT ni explosivos? Y es que viene por la propia información que tenemos a diario ya sea las películas, la prensa, la realidad actual, qué sé yo, un montón de cosas que nos hace ser expertos involuntarios de cosas que no hemos estudiado. Eso por un lado. Esta pieza nos da una posibilidad de hacer una especie de explosión pacífica. Los objetos están como volando, pero han perdido completamente su peligrosidad. Es complicado tratar en los museos donde las hemos puesto, tratar de que la gente entre adentro, pero la idea es que tú puedas tener esa sensación adentro de que estás en el medio de un jaleo tremendo y estás en calma. Un poco lo que le pasaba al personaje de Matrix, que le tiraban un piñazo y el tipo hacía así, pero bueno, ¿qué pasa? Y podía esquivarlo así con tranquilidad, ¿no? Es como una realidad doble, ¿no? Queríamos que el espectador viviera esa realidad doble. Y yo pienso que es una pieza de participación, pero que desafortunadamente no podemos hacer que la gente participe, porque no pueden entrar por los seguros de los museos y eso. Y siempre se queda como una cosa estética, ¿no? Pero además es un signo con un montón de capas semánticas. O sea, para mí, por ejemplo, la exposición del Banco de la República nos ha supuesto un desafío muy grande en términos de producción, de trabajo. Y todos los muebles que están en esa obra son muebles de los depósitos del banco. Y para mí personalmente ha sido como la manera de explotar una situación de burocracia que nos ha colapsado bastante. Pero es interesante saber que viene una persona que ha vivido un huracán y lo lee desde ahí. O sea, eso es me encanta saberlo, porque es fantástico saber cómo la gente termina de interpretar la pieza en el momento que está frente a ella, ¿no? Con su propia... El año que viene le vamos a dedicar al huracán una exposición, y la estamos planificando para la galería de nosotros en Peter Kirchmann, y es que va a ser en junio, y vamos a hacer todo un bosque y un palmeral de bronce sufriendo un huracán. Entonces están todas las palmas como que erizadas en el momento de que se las están llevando. Ya hicimos una que se va a exponer este año en Art Basel, la lleva Peter, y bueno, estamos en esa movida ahora también. Yo creo que última, porque sí, nos damos de tiempo. Un tema que a mí me apasiona mucho y es la relación entre el arte y la política, que digamos que en la obra de ustedes es más que evidente, ¿no? Pero entonces yo pensaba cómo ustedes han sorteado de alguna manera esa relación, por ejemplo, con el gobierno cubano y con el Estado cubano, y también cómo, desde dónde surgen estas ideas, pensarse, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las bibliotecas, esa fractura, cómo ustedes juegan con el gobierno. Por ejemplo, ahora nos dicen que tienen un estudio en Madrid, pero también hay un estudio en La Habana, y cómo se vive esa tensión, creación, gobierno, régimen. Hay una cosa, esto es una cosa que nosotros aplicamos siempre desde que somos chiquitos, desde que empezamos con la escuela, ¿no? Que en Cuba, lo dicen los cubanos también, y es: juega con la cadena, pero no toques al mono. Es decir, que tú haz lo que tú quieras, pero no. Y yo pienso que funciona, inclusive a nivel de lenguaje. Los statements políticos de nosotros siempre están tamizados con una reflexión social, o metidos detrás de layers de manufactura y de calidad de materiales. Y también estamos haciendo arte.
no se puede decir que somos disidentes, estamos haciendo política. No nos Ser interesa. disidente es una posición muy superior a la nuestra. Son gente que se arriesgan, que los cogen presos, que incluso pueden perder la vida. No nos queremos comparar con ese nivel. Todo esto de las posturas del arte.